Bienvenido otro día en el entrenamiento de Motiva. Hoy seguiremos con los consejos, guías, los nuevos hábitos que se han estado formando en ti desde hace un poquito más de un mes. Esto te va a poder ayudar a que tú llegues a ese lugar. Salud, amor, felicidad y dinero. El video del día de hoy lo llamé La bancarrota del restaurante. Vamos a hablar sobre cómo controlar 3 factores claves para lo que es la producción. Puntualmente vamos a ver, punto número 1, qué se necesita para ser exitoso. Punto número 2, los 3 elementos claves que vas a tener que cuidar, porque esto es súper importante y aplica no necesariamente si tienes un restaurante o no. Bueno, de hecho, no sé si tú sabías, pero los restaurantes es uno de esos rubros muy competitivos. Estuve leyendo un informe hace un par de semanas que decía que la mayor parte del tiempo las personas pierden muchísimo dinero en este tipo de industria. Y es que estadísticamente 2 de cada 3 restaurantes se mueren en el primer año. Y esto me llamó mucho la atención y me puso a revisar un poquito más como para entender, ok, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Resulta que históricamente los restaurantes han tenido una tasa de fracaso superior al promedio. Esta información la saqué de una tesis de grado que conseguí en internet. No pude conseguir información o datos oficiales de alguna página del estado o información más global. Pero bueno, vamos a asumir que esa parte es cierta, que esa información es cierta, que los restaurantes fracasan más de lo normal. Entonces mi pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede acá? Y es bastante raro porque por un lado sabemos que las personas necesitan comida todos los días, tanto tú como yo comemos muchas veces al día, y si te pones a pensar, en teoría debería ser relativamente rentable porque es un mercado gigante, es un mercado enorme. Entonces la pregunta del $1.000.000, ¿por qué fracasan los restaurantes? ¿Qué sucede en esta industria? Bueno, y puedo pensar y diría algo así como que tal vez existe mucha competencia, podría ser porque es muy costoso abrir uno, al principio gastas demasiado dinero, tienes que invertir demasiado porque necesitas personal de confianza, necesitas que el lugar se vea bonito, tienes que empezar a establecer presupuestos para estrategia de marketing, bueno, hay muchísimas cosas. Y quiero presentarte una forma muy simple para que tú puedas comprender qué es lo que se necesita para ser exitosos, en los negocios principalmente. Y vas a ver que esto también aplica a otros principios de la vida. Entonces, como tú sabes, yo estudié contaduría pública. En algunos países, como en Chile, llaman a esto ingeniería comercial. Y una asignatura que yo vi mucho a lo largo de la carrera fue economía 1, 2, 3. Y aquí existe un concepto bastante interesante que no sé si lo has escuchado. Se conoce como los factores clásicos de producción. Y yo sé que esto aplica más a industrias o a empresas que fabrican, pero se agrupan principalmente en 3 rubros, lo que es la tierra, la mano de obra y el capital. Ahora, en el mundo moderno esto de la tierra, yo creo que viene a ser un término muy anticuado. Antes obviamente sí era muy enfocado en eso. Yo creo que era crítico, era crucial, pero hoy siglo XXI pienso que esta, bueno, vamos a llamarlo tierra, se podría representar como las conexiones que tú tienes, las conexiones con las personas que tú conoces, el alcance que tú puedes llegar a tener utilizando estas conexiones. Entonces después tenemos la mano de obra, que básicamente yo creo que son el conjunto de habilidades que tú tienes o el conjunto de habilidades que tiene el equipo que te está rodeando a ti. Y finalmente tenemos el factor, que yo creo que es el que la mayoría se olvida, el capital, o mejor conocido como el dinero que tienes disponible para invertir, el cash. Y este dinero tú lo vas a poder invertir en diferentes cosas dependiendo de la industria a la que tú estés atacando, pero al final termina siendo el efectivo. Igual hay muchos autores que incluyen un cuarto factor de producción, pero efectos de esta lección y este video quiero que nos enfoquemos en los 3 principales que te acabo de comentar. Y no creas que esto nada más aplica a los negocios. Yo creo que estos conceptos tú lo vas a poder aplicar incluso en la parte de salud si tú quieres cambiar tu cuerpo. Y aquí seguramente estás pensando, ay, Adrián, empezamos hablando de economía y ahora me estás diciendo que puedo aplicar principios económicos a mi cuerpo. No, Adrián, no te entiendo y no te la compro. Ok, piensa en algo como esto. Imagínate, por ejemplo, que la tierra sería las personas a quien conoces, las personas con las que tú pasas más tiempo. Vamos a imaginar que, por ejemplo, la mano de obra serían las cosas que están en tu cabeza, ese conocimiento que tú tienes sobre dietas, los libros que leíste sobre cualquier área relacionada con la salud, los cursos que tomaste, el saber cocinar, es todo el conocimiento como tal. Y finalmente tenemos la parte del capital, que para mí vendría a ser el efectivo, porque es cierto que tú necesitas dinero para comer bien, necesitas dinero para poder comprar comida de buena calidad,
Porque vamos a ser sinceros, no es lo mismo ir a la carnicería y comprar carne de primera, por ejemplo, que trae el porcentaje de grasa es mucho menor, que comprar la carne más barata del mercado. Y de verdad que este concepto lo puedes aplicar en casi cualquier área. No eres dueño de negocio y tienes un trabajo fijo. Yo diría que esto también aplica a ti, porque el campo, la tierra, para mí vendría siendo esas personas con las que tú trabajas, a quién conoces en tu trabajo. El poder saber, ok, mira, para solucionar X problema o Y problema, tengo que buscar a esta persona o esta persona, ese conocimiento que tienes. La mano de obra, por ejemplo, podrían ser las habilidades que tú tienes y las habilidades que tienen las personas que trabajan contigo. Y el capital es lo mismo, representa el dinero. Y tal vez estés pensando, bueno, ok, Adrián, pero entonces ¿en qué otras áreas? Y yo te diría, en la vida social es lo mismo. En el campo o la tierra son esas personas que te están rodeando. La mano de obra, ¿qué tanto sabes sobre ganar amigos? ¿Qué tanto conoces sobre poder influenciar a las personas? Son esas habilidades personales como ser persuasivo, ser carismático, ser interesante. Estas son para mí habilidades que se aprenden, son habilidades que tú vas a ir desarrollando poco a poco. Y finalmente tenemos la parte del capital, porque bueno, necesitas dinero, por ejemplo, para comprarle regalos a tus amigos de vez en cuando. Si vas a viajar, necesitas dinero para poder comprar un ticket de avión, porque tal vez tus amigos están lejos para poder estar cerca de ellos. Necesitas dinero sí o sí. Y es que incluso para tu felicidad la parte económica va a influir muchísimo porque vas a necesitar dinero. Y también necesitas habilidades como la hipótesis de la felicidad que está en el libro de Jonathan Haidt, o la información que comparte Martin Seligman con nosotros, o lo que decía el filósofo Séneca. Yo creo que esto abarca parte de lo que es la mano de obra como tal. Tú necesitas un ambiente donde tú puedas estar, que para mí, bueno, vamos a llamar esto sería la tierra. Entonces, en cada área de tu vida vas a ver que tú puedes aplicar estos tres factores que te estoy comentando, estos factores de lo que es la parte de, vamos a llamarlo producción económica. Caen como anillo al dedo en la parte de los negocios. Si tú estás pensando, por ejemplo, en abrir un restaurante o cualquier otro negocio, uno de los peligros que pueden destruir tu éxito, uno de los peligros que pueden destruir tu riqueza o tu felicidad, es no considerar alguno de estos factores. Y es que mira, muchas personas que están en los negocios hoy en día solamente tienen uno, hay algunos que yo diría que hasta tienen dos de los tres, pero es que la cosa es que necesitas los tres si quieres de verdad tener éxito. Vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. Entonces, tenemos primero la tierra. Y aquí puede que, por ejemplo, la mayoría de las personas tenga solamente la tierra porque conocen a muchas personas, son buenos con las redes de contacto que tienen. También diría que tal vez saben con qué tipo de personas tienen que rodearse, entienden las conexiones correctas. Y esta persona podría ser tú, por ejemplo. Tal vez tú eres una persona que es sociable, que de hecho las personas sociables tienen una gran ventaja con respecto a los demás, porque para ellos es muy sencillo moverse como en este ámbito. Pero si por el contrario es algo que no tienes, tú vas a tener que mejorar en este aspecto, porque sin este factor, mira, te va a costar la vida misma, te va a costar muchísimo. Entonces las otras personas, o vamos a llamarlo tu competencia, ellos van a tener una ventaja sobre ti y eso te va a poner en una posición bastante complicada. Que de hecho esto es algo que yo personalmente tuve que trabajar internamente porque, como tú sabes, yo soy una persona bastante introvertida, aunque tal vez no lo parezca, pero soy muy introvertido. Antes me costaba muchísimo relacionarme, me costaba muchísimo crear conexiones con las personas. Hoy en día sí siento que puedo moverme fácilmente en distintos grupos, puedo hablar de casi cualquier tema, puedo entender la forma de pensar de distintas personas, puedo moverme a través de distintos estratos sociales. Pero en mi caso fue una habilidad que tuve que cultivar y esto me tomó muchos años en desarrollarla. Yo sé que siempre se puede mejorar, aún estoy en ese proceso, pero lo importante es que ya di el paso. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo estás tú en esta área? ¿Tienes que trabajar en esto? Recuerda que si tú no tienes una ventaja en algo, por ejemplo, en un mundo de 7.000 millones de personas, todo el mundo está compitiendo por lo mismo. Va a ser muy difícil para ti poder destacar, va a ser extremadamente complicado poder sobresalir. Y yo creo que esto te va a poder ayudar a prosperar, a que des ese paso adelante. Tú tienes que hacer las cosas que a ti te den una ventaja, que te tengan un paso más adelante que los demás. Y no quiero que malinterpretes esto, no significa que tú vas a tener que aprovecharte de los demás porque lo que yo quiero es que objetivamente tú tengas una ventaja que te ponga en una posición diferente, que te ponga en una posición privilegiada. Es como, por ejemplo, una persona que tal vez de mi tamaño, yo mido 1,87, una persona que es alta, que tiene una buena condición, si se quiere, física, maneja bien la coordinación.
naturalmente esta persona debería jugar básquet porque va a tener una ventaja en relación con las otras personas. Si por el contrario es una persona que es pequeña, estatura pequeña, pero es muy rápido con las piernas, tal vez el fútbol es donde tenga una ventaja competitiva. Y no se trata de usar las ventajas para perjudicar a la otra persona. Yo creo que es todo lo contrario, es todo lo opuesto. Que de hecho, esto me acuerda, tengo que terminar de leer un libro que se llama Fluir, en inglés es Flow, es de un famoso psicólogo. Y de hecho, en este libro, él confirma que tú vas a ser mucho más feliz cuando experimentas un estado que se llama, vamos a decirle, estar en la zona. Cuando tú estás enfocado en una actividad, estás haciendo algo, llámalo trabajo, llámalo algún deporte y sientes que el tiempo vuela. Por ejemplo, para mí con estos videos de Motiva, no te imagines, las semanas han estado pasando volando porque estoy haciendo algo que disfruto. Y yo creo que aquí es donde tú quieres estar la mayor parte del tiempo. Aquí es donde tú quieres enfocar tu energía. Ok, Adrián, me parece bueno, pero ¿cómo entro en ese estado? Y es tan simple como tienes que conocer cuáles son tus ventajas. De hecho, el autor Peter Drucker dijo en el libro de Gestionarse a sí mismo, él menciona algo que tiene mucha relación con esto. No se puede construir sobre debilidades. Si bien es cierto, tú puedes trabajar en tus debilidades, esas áreas que tienes bien bajitas, para que no se noten tanto, pero tú como individuo, tú no puedes construir una vida sobre algo que está débil. Es como construir una casa en un terreno que tú sabes que no puedes armar un edificio ahí. Entonces me gustaría preguntarte, si hablamos de la Tierra, quiero conocer en tu caso, ¿esta es una debilidad para ti? ¿Esta es un área que necesitas trabajar? Si la respuesta es que sí, te recomiendo que empieces por estos dos libros que te acabo de comentar. Trata de ampliar mucho tu círculo de amigos. Trata de influenciar a las personas positivamente. Otra cosa que podrías hacer es termina el programa de Motiva, porque yo creo que en muchos de los videos hablamos de técnicas que tú vas a poder utilizar, técnicas que puedes aplicar. Trata de estudiar a detalle los prejuicios cognitivos. Acuérdate que son 25 de ellos. Tienes que mejorar en esto. Yo creo que ahí estamos con la parte de tierra. Si hablamos de lo siguiente, bueno, la mano de obra. La mano de obra es un factor importante, por eso va a ser extremadamente necesario que tú puedas mejorar en tus habilidades. De hecho, Warren Buffett dice que mientras tú aprendas más y más vas a poder ganar mucho más dinero. Y recordemos que Warren Buffett es una de las personas más ricas del mundo. No sé qué piensas tú, yo creo que tenemos que hacerle caso. Otra frase, de hecho, que me parece muy acertada en este momento y ya te la he comentado en otros videos, en un par de videos atrás, es que para tener lo que quieres, debes merecer lo que quieres. Acuérdate que el mundo no está tan loco para premiar a todas las personas que no se lo merecen. Tú tienes que ganarte el derecho a recibir este premio. Y la forma más rápida, la forma más simple de poder merecer algo es aumentar el número de habilidades que tú vas a poder utilizar a tu favor. Y es por eso que yo te digo tanto que tú tienes que absorber conocimiento como si fueras una esponja. Tú tienes que volverte y tienes que convertirte en una máquina que está constantemente aprendiendo día a día. No quiero que te acuestes, por favor, no quiero que te acuestes hoy si no aprendiste nada nuevo. Quiero que tengas muchas habilidades en las áreas que a ti te interesen. Trata de nutrirte. Por favor, ese conocimiento de verdad que te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Otra cosa interesante es que a medida que tú vayas desarrollando estas habilidades, tú te vas a ir convirtiendo en un especialista. Tú vas a empezar a dominar estas áreas nuevas. Y si te acuerdas, hace varios videos hablamos y te mencioné que tú tienes que estar aquí, en el top. ¿Te acuerdas de la regla del 5%? Donde tú tienes que evaluar, bueno, ¿dónde estoy? Evalúas tus habilidades, qué tan bueno eres en algo. Donde, por ejemplo, 100% es ser perfecto en algo y tú tienes que tratar de hacer ese 95, 96, 97, 98, incluso ese 99. El mundo es demasiado competitivo, muy, muy competitivo. Y finalmente tenemos la parte del capital, el efectivo, el cash y la pregunta del $1.000.000. ¿De dónde saco efectivo si no tengo dinero? Porque si piensas esto, seguramente lo has escuchado cosas como, mira, se necesita dinero para poder hacer dinero. O sabes que el rico siempre va a ser rico porque, bueno, él tiene recursos. Y yo creo que como estas dos frases hay muchas más, pero tienen mucha razón. Pero de hecho existen excepciones a estas reglas. Y uno de mis mentores me contó una historia de cómo una persona en la India que empezó en el mundo de los negocios con solamente $10, al día de hoy es billonario. No millonario, billonario. Claro, esto toma un marco de tiempo largo. Y yo estoy seguro que al menos tú has escuchado, si sea una, dos, tres historias de alguien así que empezó, pero sin nada, desde cero, y logró avanzar poco a poco.
Porque de esto se trata. Hay muchas personas que empezaron así, sin nada. Hoy tal vez no podemos abordar este tema del aumento de capital con mucho detalle. Creería que tendríamos que tener un video exclusivamente para hablar de esto. Tal vez yo no sea un experto mundial, pero personalmente considero que tengo algo de experiencia. Mira, yo vengo de un país con la inflación más alta del planeta. Empecé hace 10 años con prácticamente nada de capital. Al día de hoy me atrevo a decir que tengo un patrimonio relativamente bueno para tener 34 años. Creo que si me comparo con las personas de mi edad, me atrevería a decir que estoy bastante avanzado. Pero bueno, hay muchas formas que tú puedes hacer para tener más dinero. Mira, puedes utilizar las inversiones, puedes hacer colocaciones privadas, podrías utilizar bonos, usar tus tarjetas de crédito, el apalancamiento es importante, entrar en el modelo de franquicias, en el modelo de pagos por licencia, podrías empezar a asesorar, pero lo más simple es que tú vas a tener que convertirte en un buen administrador. Escucha esto, tienes que convertirte en un buen administrador. Porque si con la cantidad de dinero que tú tienes en este momento no te sabes administrar bien, mira, créeme que vamos a imaginar que son, no sé, $1,000 mensual. Si tú no estás administrando bien $1,000 mensual, tú no vas a poder administrar ni 10,000, ni 20,000, ni 50,000, ni 100,000, ni 1,000,000. Si eres un desastre ahorita, vas a ser un desastre independientemente del monto que tengas. Yo pienso que la vida es muy justa y que las personas reciben lo que merecen. Las personas, si tú han sido buenas con el dinero, van a recibir un beneficio con el dinero. Eso es ley. Entonces, los que han tenido, por ejemplo, un buen balance en su consumo, van a tener financieramente, tienen buen futuro. Los que invierten, los que ahorran, en la medida que pasa el tiempo, van a estar mucho mejor. Si tú te acuerdas, cuando hablamos de los estoicos y los epicureos, algo que yo pienso que tú necesitas es un balance. Tú tienes que estar así. Mira, tienes que saber vivir, disfrutar el presente, pero al mismo tiempo también pensar en el futuro. Tienes que estar dispuesto a posponer placeres presentes por una ganancia futura, por un futuro mucho mejor. Si tú no has dominado este hábito, te voy a decir algo, lo vas a necesitar. Y sin este hábito tú no vas a poder alcanzar el éxito. Y es exactamente lo mismo que le pasa a los restaurantes. Ellos omiten tenemos 3 componentes, ellos omiten 1 o 2 de los 3 componentes. Puede ser la tierra, puede ser la mano de obra, puede ser el capital. Y yo creo que este último punto es el que las personas olvidan prestarle mucha atención. De hecho, te tengo un reto. Si conoces a alguna persona que intentó crear un negocio, por ejemplo, y les fue mal, quisiera que trates de poner en práctica este principio. Trata de preguntarles cosas como, mira, Juan, tú que tenías tu negocio, ¿qué tan bien fuiste tratando de conectar los puntos con las personas que eran importantes para tu negocio? Quiero que trates de buscar ese factor que ellos no consideraron. ¿Cuál de los 3 ellos no consideraron? Yo creo que tú vas a aprender mucho cuando hagas esto, porque sin saberlo vas a ir mejorando en este proceso de toma de decisiones en tu vida. Vas a estar simulando, no tienes que cometer el error tú para aprender. Y si incluso tú quieres abrir tu propio restaurante en el futuro, si ese es tu sueño, en algún punto yo lo pensé cuando estaba en Costa Rica, era un proyecto que se iba a llamar Colores, bueno, pero después te cuento de eso. Yo te aseguro que si tú tienes en cuenta los pasos de esta lección, tú no vas a fallar. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que tú no vas a fallar. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Momento de las actividades del día. Acuérdate, puño y letra, old school. Quiero que escribas esto, por favor, compártelo conmigo. Quiero ver tu avance, quiero ver cómo estás. Primera pregunta. En lo que estás haciendo ahora y aplicado a cualquiera de los 4 pilares, ¿dónde tú crees que tienes una ventaja competitiva? Una ventaja que es relevante considerando los 3 elementos que conversamos hoy. No sé, será la gente que conoces, son las conexiones que tienes, tal vez tienes capital. ¿Qué es? Define tu ventaja. Número 2, si hablamos de mano de obra, ¿qué tan hábil eres? Y quiero que seas objetivo, quiero que seas muy objetiva. Tercera pregunta, relacionado al capital, ¿tienes el efectivo que necesitas para poder cumplir tu sueño? ¿Cuánto dinero te hace falta? Quiero que seas específico con esto. Número 4, ¿en cuál de las 3 áreas que te mencioné sientes que tienes que trabajar más? ¿Y qué piensas hacer con eso? Para poder obviamente mejorar. Completa estas 4 actividades. Acuérdate que tenemos el panel de discusiones. Muchísimas gracias por ver esta lección. Que nada te detenga. Cuídate muchísimo.